yo le hice una reacción a Fran Parejo por unos comentarios que había hecho hacia el terraplanismo, donde lo enmarcaba dentro de un vídeo que él llamaba 11 tonterías del mundo de la conspiración, ¿no? Y en ese cuestionamiento que yo le hice a Fran, yo le hablaba de que cuando me dediqué durante un mes a estudiar los razonamientos científicos que sostenían en la empiria la Tierra plana, fue cuando me hice finalmente terraplanista, ¿no? Y bueno, casualmente salió un tipo y me hizo una reacción a mí que no tiene la mayor importancia, me enteré porque me lo mandó una persona de aquí del canal. Y cuando yo hablaba de los razonamientos científicos detenía el vídeo y me trataba poco menos que de gilipollas, porque según él la ciencia no razona y no existen los razonamientos científicos. Y no solo existen, aquí tengo un ensayo de ciencia, de filosofía de la ciencia muy bueno, sino que además de existir y para educar un poco, no a personajes mediocres como el que me hiciera la reacción, pero sí al conjunto de la gente que tiene verdadero interés científico, establecer un poco lo que es un razonamiento científico, ¿no? Dice que el razonamiento científico genera declaraciones que deben ser susceptibles a verificaciones rigurosas. Creo que es algo que venimos de alguna manera exigiendo con bastante fuerza los terraplanistas, que tenga un mínimo de rigor, un razonamiento científico que no esté basado en premisas, en modelos, en hipótesis y menos en ese positivismo rancio que ha impregnado la ciencia, ¿no? Pues dice que tienen que ser susceptibles a análisis por otros científicos y que tales declaraciones no pueden considerarse como teorías científicas, porque otro problema que tiene mucho la gente es que confunden lo que es una teoría científica con una hipótesis, ¿vale? De hecho, la elaboración de un conjunto de hipótesis han de formar al final una teoría, ¿no? Son conceptos distintos, ¿no? Pero bueno, nos habla de los axiomas matemáticos, etcétera y tal, pero lo que nos interesa un poco son las bases de lo que son los razonamientos científicos para, insisto, el común de la gente y para aquellos que se ríen de la coria porque dicen que no existen. Dice que el razonamiento científico, y esto es la empiria, se basa en observaciones de qué, dices, es de la naturaleza. El razonamiento científico se basa en observaciones de la naturaleza. Ello es así porque, de acuerdo a la teoría de la verdad, la naturaleza es la fuente de la realidad. Primer punto. Yo creo que no se puede expresar mejor, de forma más clara y más concisa. Es decir, esto directamente se choca de frente, como cuando dos trenes se chocan en una vía, con el heliocentrismo, con la física teórica y con un montón de magufadas, por no entrar, bueno, en las pretendidas ciencias climáticas, etcétera, que nos quieren meter hoy. Punto 2. El razonamiento científico se basa en hechos naturales, susceptibles a ser observados o advertidos por cualquier persona, no solo por los actornautas y por los científicos en los grandes observatorios por ahí, en Monte Palomar, con el Lucifer, con la sonda WISE, no. Susceptibles a ser advertidos por cualquier persona, ya sea con los sentidos naturales o con equipo adecuado. 3. El razonamiento científico se basa en hechos naturales repetitivos. ¿Os dais cuenta cómo en cada párrafo matiza y pone el acento en la naturaleza y en que la naturaleza es el juez de la ciencia? Bien. El razonamiento científico, dice en el punto 3, se basa en hechos naturales repetitivos, y esto es hechos que ocurren con la frecuencia suficiente como para que otras personas más sean capaces de corroborar el hecho, además del primer observador. Y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor es arrimar el ascua a mi sardina, pero es literal. En el fenómeno ovni mucha gente dice yo vi un ovni, te hacen una foto del cielo, etcétera. Nosotros con la biosférica no solo hemos enseñado en un libro 400 referencias bibliográficas que señalan observaciones de ese tipo, sino que hemos enseñado los métodos directos mediante los cuales, de forma sencilla y sin necesitar un equipo especializado, cualquier persona puede hacer una observación directa sobre eso. Vale, 4. Cosa la cual yo creo en la Tierra plana, con lo que ha explicado Will aquí, con el horizonte, con lo que ha explicado sobre el efecto Coriolis, con todo lo que llevamos estudiado y adelantado y por supuesto con todo lo que han hecho los pioneros. Yo matizo, soy un aprendiz, llevo un año por aquí, creo que está más que constatado. 5. Y esta os va a gustar a los dos, Will, Sest y a todos los amigos del chat.
El razonamiento científico debe ser congruente con la realidad observada. ¿Qué hacemos aquí con la Tierra pelota? ¿Qué hacemos? Punto 5. 6. El razonamiento científico nunca genera conclusiones a partir de simples ideas. Lo digo por las premisas asumidas de la gravedad, por la atribuida fuerza de la gravedad a un pretendido fenómeno que solo es una premisa, un axioma y una ilusión que es la atracción ante masas en virtud de solo su peso o su masa, etcétera, etcétera, y por no contar de que un objeto orbite a otro en virtud de su masa, de lo cual ni existe ningún ejemplo en la naturaleza, ni existe ninguna réplica en la vida en laboratorio que pueda replicar eso. Sí se puede replicar, empero, con el electromagnetismo, pero nunca con una pretendida fuerza de atracción entre masas. 7. Las ideas se reservan al plano de las hipótesis, y esta se la dedico al que me hizo la crítica, siempre y cuando esas ideas tengan un origen en hechos observables. 8. Cuando una idea se genera a partir de hechos observables y es verificada como cierta, esa idea se reserva al plano de las teorías, siempre y cuando esa idea se haya corroborado empíricamente. Y 9. Para concluir, si un argumento generado por el proceso racional no puede ser sometido a verificación, y si ese argumento no está abierto a la refutación científica, tal argumento no puede considerarse como razonamiento científico. Por ende, globertos, nasalovers, amantes del espacio de los marcianos con antenas verdes de Astar Sheran y de Rafapal, tomen debida cuenta del párrafo 9. Si un argumento generado por un proceso racional, por un constructo ideológico de ideas, premisas y modelos, no puede ser sometido a verificación, es decir, si el hecho de que la Tierra tiene un radio de 6.300 y pico kilómetros y su curvatura, por ende, por trigonometría esférica, tiene un descenso de grados por kilómetro, etcétera, etcétera, y podemos medir eso, y eso no es corroborable, si el horizonte geométrico no es observable, dado que siempre estamos observando un horizonte óptico, no hay manera de verificar el argumento de que la Tierra sea una esfera. Pero lo peor de todo es que ustedes, tanto aficionaduchos por ahí y bloggers, youtubers paupérrimos de llavero, por supuesto, y sobre todo doctos académicos, niegan tajantemente, y lo han hecho flagrantemente, han refrendado esa idea en medios de comunicación durante años, que el modelo esférico sea susceptible a la duda, que no se pueda dudar, que no se pueda intentar falsar, que no se puede hacer una refutación científica. Y por ende, si su argumento de la Tierra pelota no es abierto o no es susceptible a la refutación científica, ni siquiera entra en la categoría de razonamiento científico. Imagínense en el lodo que se mueven, queridos míos. Por tanto, concluye, tales argumentos no pueden considerarse como razonamientos científicos. En efecto, la ciencia razona, la gente que tiene masa gris usa su cerebro para ese razonamiento y nada es concluyente. Así que, por decirlo de alguna manera, más respeto, menos magufería, más estudiar, más leer y ser menos reactivos y más reflexivos, porque la Tierra, mientras no se demuestre lo contrario, señores míos, es plana en su superficie y geoestacionaria.